Estamos aprendiendo precisamente de estos granos andinos porque es ya una gran experiencia para nosotros, porque el Perú se está viendo como un país con muchas alternativas de estos cultivos. Entonces es necesario que para poder explotar con mayor rentabilidad y eficiencia estos cultivos, hay que comenzar por un análisis de suelo. Y ese análisis de suelo se inicia con un muestreo de suelos. Ese muestreo se toma una muestra representativa del área elegida y la muestra que se ha obtenido se envía al laboratorio y se hace un análisis de fertilidad, que es el análisis indicado para un 80% de cultivos. Entonces, con ese análisis me va a indicar qué tipo de suelo tengo, si es un suelo salino, si es un suelo normal, si tiene alguna presencia sódica. Me va a dar las deficiencias o la presencia de algunos nutrientes, y además vamos a tener también la textura del suelo para poder determinar los volúmenes de agua y los distanciamientos a qué se debe sembrar cada cultivo. Recomendaciones y los pasos a seguir para tomar las muestras del muestreo de suelo. Para tomar una muestra de suelo, inicialmente elegimos la área de explotación, ¿no? Esa área pueden ser 1 hectárea, media hectárea, pueden ser 3 o 5 hectáreas, que técnicamente se recomienda así. Una vez elegida, tomamos 5 o 6 puntos del área elegida. Esos 5 o 6 puntos los mezclamos en un balde y de ahí solamente tomamos 3/4 de kilo, que es la muestra representativa que se debe enviar al laboratorio para el respectivo análisis. Obtenido ese análisis, ya se hace la interpretación agronómica y se recomienda, si es posible, instalar el cultivo, ¿no? Cómo se puede fertilizar y cómo se puede regar. Que una vez que tengamos el análisis de suelo podemos conocer qué tipo de suelo y sus características. ¿Cuán importante es esto para saber qué cultivos instalar en un campo? Es bien importante conocer las características físicas, químicas y biológicas del suelo, porque muchas veces hemos cometido el error de sembrar en suelos que están degradados, fuertemente afectados por sales o sodio, y esa concentración de sales origina que una falla en la germinación de los cultivos, mucho más si se trata de granos andinos o también cuando se trata de explotar, por ejemplo, frutales. Nuestros frutales como la palta, la uva, ¿no? Y otros están siendo muy bien vistos en el mundo. Es por eso que es necesario conocer qué características de suelo tenemos para poder instalar y de ahí manejar mediante una fertilización efectiva. ¿Qué tipo de suelos presenta la región Lambayeque? La región de Lambayeque presenta diferentes tipos de suelo. Hay una predominancia del cultivo de arroz, caña, y esos cultivos orientan a un suelo altamente retentivo, con alta variación de sales, con suelos muy húmedos por la arcilla y el limo que tienen, ¿no? Y también tienen deficiencias de muchos nutrientes. Esas son las características generales que presenta el suelo de costa. Pero hay otras zonas, por ejemplo, donde no se instalan estos cultivos de arroz ni de caña, como es la zona de Motupe, de Olmos, de La Viña, de Chongoyape, que representan suelos muy aptos para diferentes tipos de cultivos que nosotros explotamos. Y esos suelos aptos son los que nosotros debemos explotar ya con otras alternativas de cultivo, como son estos granos andinos y los frutales, que muy pronto nosotros también tenemos que ir aprendiendo, porque el agricultor de costa solamente sabe manejar lo que es arroz y lo que es caña y un poquito de maíz. Usted hablaba de dos cultivos que ciertamente son predominantes aquí en Costa Norte, del arroz y la caña de azúcar, y sabemos que de cierta manera contribuyen a poco ir degradando el suelo. A futuro y desde su perspectiva, ¿cómo se pueden ir recuperando ese tipo de suelo? Bueno, como tenemos una predominancia de dos cultivos de caña y de arroz, esos son suelos que paulatinamente, esos han sido cultivos que paulatinamente han ido malogrando o degradando el suelo y le han ido acumulando sales y sodio. Para poderlos utilizar en otro tipo de cultivos, ahí hay que hacer unas mejoras químicas o enmiendas químicas que se llaman, a través de la aplicación de abonos orgánicos sólidos y
yeso agrícola y cal, y hacer una buena preparación del terreno para ir posteriormente recuperándolo paulatinamente, porque el suelo se daña en años y se recupera en años. Ese es el principio que debemos tener. Los rastrojos estaban incluidos dentro de los compostajes que hacemos, ¿no? Humus, guano de isla, algunos abonos verdes o también los abonos o los estiércoles que se están preparando a través de las cachazas. Todo ese tipo de material orgánico debemos incorporar al suelo porque origina unas propiedades muy buenas. Le da una mejor aireación al suelo, lo hace más activo mediante los microorganismos, la planta aprovecha mejor los nutrientes y los sistemas radiculares tienen mayor capacidad de penetración para tomar mejor los nutrientes. ¿Qué características debe tener el suelo para poder tener un buen rendimiento para el cultivo de quinoa? En este evento que estamos desarrollando en la estación Vista Florida, en el lote 3.1 de la estación, este es un suelo que presenta muy buenas características para instalar el cultivo de quinoa. Me estoy refiriendo que tiene un pH de 7.4, que es un pH ligeramente alcalina, y la quinoa requiere de 6.5 hasta 7, que ese es el valor ideal, pero de 7.4 hasta 7.6 nosotros podemos instalar. En el resultado del análisis también hemos obtenido valores de 3 muestras de 2.8, de 3.20 y 4.6. Todos esos valores están dentro del umbral técnico que exige el cultivo y no hay ningún problema de germinación posterior. Además, este suelo es un suelo de una textura franca, que es una textura equilibrada, con una buena retención de humedad, tiene una buena aireación. Lo que falta es, le hemos incorporado material orgánico porque tiene deficiencia de nitrógeno, y posteriormente vamos a seguir continuándolo con el manejo agronómico a través de la aplicación y los riegos. La fertilización, las experiencias que hemos tenido acá en Vista Florida en una parcela experimental, hemos trabajado con 160 unidades de nitrógeno, equivalente aproximadamente a 6 bolsas de urea. Estamos trabajando entre 90 a 100 unidades de fósforo, equivalente a unas 3 bolsas de superfosfato triple. Le hemos puesto unos 170 unidades de potasio, equivalente a unas 5 bolsas de potasio, y una bolsa de microelementos para darle mayor fuerza y calidad al producto. ¿Qué recomendaciones le daría al agricultor que quiere instalar un campo del cultivo de quinoa? La primera recomendación es que ustedes hagan su análisis de suelos para que vean con qué tipo de suelo están. Segundamente, tienen que ver la calidad del agua, porque a veces cometemos el error de tomar agua de drenes, y esa agua de dren es una agua salinosódica que al aplicarla a un cultivo sensible como esta semilla puede matarla porque afecta el embrión. Los interesados para el servicio de análisis de agua, de suelos y abonos orgánicos deben venir a la estación Vista Florida, ¿no?, que está en el kilómetro 8 de la carretera Chiclayo-Ferreñafe, camino a Capote, y dirigirse al laboratorio de suelos para darle las indicaciones cómo deben hacer sus análisis y toma de sus muestras.